¿Qué hemos hecho con ustedes? Mm, ¿Izajes y grúas se desarrolló con ustedes? A ver, ¿me acuerdo espacios confinados? Sí. ¿Trabajos en altura? Sí. Trabajo, creo que nos quedamos en trabajo con energía eléctrica. Sí, profe. Ya entonces nos faltan izajes, excavaciones y caliente. ¿Sí se observa? Sí. Ya. Entonces, izajes. Primero, reconocer los tipos de elementos de izaje y grúas existentes, conocer la normativa, levantamiento de cargas suspendidas y elementos de izaje, identificar los peligros y evaluar los riesgos de las actividades relacionadas con los equipos de izaje, familiarizarse con las maniobras no críticas y críticas, a fin de establecer controles y acciones a aplicarse, para evitar pérdidas. Estadísticas a nivel mundial estiman que aproximadamente el 30% de los accidentes laborales involucran equipos de izamiento. De estos, el 52% cobran víctimas letales o fatales. Los costos por reparación, reemplazo, tiempo perdido y compensaciones legales han sacado a muchas empresas del mercado. Tenemos algunos accidentes con grúas. ¿Qué es lo que pueden ver en este accidente? Nada. Acá. Todavía no es un accidente, pero ¿qué está mal aquí? El soporte que han puesto maderas y ladrillos, ¿no? ¿Es un acto o es una condición? Ah, acto. Creo que sí analicé esto con ustedes o no lo analicé. No, Ya, me acuerdo. yo que me acuerdo, ¿no? Ahora, segundo, primer acto es que se supone que no es estable el hecho de colocar estas maderas y ladrillos. ¿Cuánto aproximadamente creen ustedes que pesa este tanque? Más o menos.
Si no saben, digan, no importa cualquier número. Ok, y 50 toneladas. Ya, supongamos que son 5, aunque de repente sería mucho 50 toneladas porque ya los ladrillos se habrían partido, quebrado. Pero imaginemos ya que fueran 50 toneladas, 50 toneladas en ese lado. Las maderas y esos ladrillos será suficiente medida para, entre comillas, lateralizar este equipo. No creo. Lógicamente que no. Ahora, segundo acto subestándar. ¿Se dan cuenta de esto de aquí? Hay trabajadores encima, hay como 4 personas. Ya. Ahora, ¿qué puede pasar si o sea, lo que se está colocando como apoyo termina cediendo? Se puede caer. Ya, ¿qué más? ¿Qué podría provocar la caída de ello? Ya, papi, te cuidas. Profe, no entiendo, eso, el señor de casco rojo que se está apoyando, ¿a dónde está conectado? No lo entiendo. No está conectado. ¿Y qué es eso como cable que se está... Esos son los cables que están... O sea, para que nosotros hagamos un izaje, tú lo que haces es asegurar tu carga. Y no lo aseguras en un solo punto, porque si tú dejas que todo se lleve en un solo punto, puedes provocar que en ese punto se haga un sobreesfuerzo y que desequilibre el izaje. ¿Qué es un izaje? Un levantamiento de cargas. Estos cables lo que están haciendo es anclarse a las partes de este equipo o máquina. Con el fin, lógicamente, de levantarlo, subirlo, en fin. Ahora, no debería haber ningún trabajador, y si lo hubiera, debería tener arnés y estar anclado en un punto externo. Porque si lo anclamos a estos cables, cuando se rompan o cuando algo suceda, el trabajador es el único que va a verse afectado. Claro, y la carga también. En este caso, la carga sería por este hecho, por el hecho de que no tiene un buen soporte o base. Ah, con mucho peso sí se puede voltear entonces la grúa. Claro, lo que pasa es que como este equipo, imaginemos, cede esta base, este equipo va a generar un esfuerzo al, ¿cómo le llamaría? Al aplastar esta base va a generar mayor esfuerzo. Y la grúa que está intentando ascender este equipo puede desestabilizarse y también podría caerse, algo así como en el caso anterior. Lógicamente que aquí el peso de la grúa fue mayor en un punto, lo cual hizo que se lateralice. ¿Ya? Estos son los cables que tiran de una grúa. Que lo que estás observando son cables. No solamente son cables, pueden ser diferentes elementos de acero, entre otros, que hacen que podamos izar cargas. Bien, vamos a observar lo siguiente. ¿Ya? Primer acto. Esto es una grúa.
una grúa montada sobre llantas, ¿ya? Esta grúa está intentando lógicamente levantar una carga. Para eso es que se coloca cables y que intentan izar una carga. Si se dan cuenta, ¿cuántas personas están involucradas en esta maniobra? Pero afectadas. O sea, ¿cuántas personas? Imaginemos que el equipo falla, algo falla. ¿A cuántas personas podríamos arriesgar? A 6. Ya. Son 6. Primer acto. Intentamos levantar la carga y miren este señor. ¿Qué está haciendo este señor? ¿Qué es lo que observan ustedes? Ahí está parado viendo, creo que son postes, ¿no? Que son ahí de las que están en el lado. ¿Encima de qué está parado? No sé, piedra. No sé la verdad. Acá lo vas a ver. Encima de esto estaba parado. Pregunta, ¿cómo se llamaría eso? Esa actitud, Acto acto inseguro. subestándar. ¿Ya? Ahora, date cuenta, ¿ves estable a la grúa? No, está inclinado. ¿Ya? Sí, los demás que observan en estas dos imágenes. Miren, esta primero. Y ahora, esta. ¿Qué conclusiones pueden sacar ustedes? ¿La maniobra está siendo bien realizada? No, está mal. Como no está estable el camión, el peso lo puede jalar y Ya. hacer caer donde está el carro blanco. Ahora, observen aquí. Ya. Aparentemente, ya se está terminando la maniobra porque ya se ha elevado al equipo. Pero ¿qué hacen ahí los... No son trabajadores, lógicamente. Porque si fueran trabajadores, ¿qué tendrían? ¿Qué estarían usando? Tendrían EPP, por lo menos. Ya, ahora observen la grúa, analicen y díganme ustedes cuáles son todas las características de la grúa. ¿Qué ven? ¿Es estable? ¿No es estable? ¿Qué está pasando? ¿Se está sobreesforzando o no? Se está sobreesforzando y no es estable. Ya, los demás que pueden observar. Jóvenes señoritas. Las personas que están alrededor no deberían estar ahí. Por lo menos deberían hacer señalización, prohibido ingresar ahí, no qué sé yo. Pero están con bastante normalidad, como que no pasó nada, ¿no? Chismosos. No me lo tomen a mal la Exacto. palabra. Son personas que no deberían no estar ubicadas en este punto. Ujú. Lejos de ayudar, podrían arriesgar la maniobra. Porque tal vez el operador de la grúa, cuando esté girando la carga, al intentar evitar golpear a alguien, podría, no sé, hacer un movimiento brusco cuidando a alguna persona y eso podría arriesgar la vida de alguno de ellos. Exacto. No, el examen todavía no va a ser hoy. Todavía tenemos que terminar algunos temas. Bien. Ahora, miren. Ya, no sé si se dan cuenta que el equipo está lateralizándose. A ver, en este caso sería, bueno, a nuestra izquierda estaría lateralizándose un poco. Si se dan cuenta, las llantas incluso se están inclinando en ese ángulo. Miren lo que pasa. Primer acto. ¿Por qué creen que sucede esto? Por falta de estabilidad. ¿Qué más? A ver, los demás, ¿qué más me pueden comentar? ¿Por qué creen que
la grúa cede. Jóvenes señoritas, aparte de la estabilidad, ¿qué otros factores creen ustedes que sean relevantes? Que el equipo no está asegurado. Por ningún lado está asegurado. Ahora, generalmente cuando hacemos un izaje, necesitamos un contrapeso. ¿Qué es un contrapeso? Un contrapeso es propio del equipo o máquina o herramienta para intentar equilibrar esa fuerza que se genera en un punto. Al tú no tener un contrapeso, este lado lógicamente le puede ganar. Bien, primer acto. Segundo acto. Ya, era algo así, ¿no? El equipo que estábamos intentando izar era un auto de color blanco. El hijo grúa, el hijo grúa, intentó levantar la carga y ¿qué pasó? Se cayó. Luego viene, ¿quién viene? Papá grúa. Ahora, hagamos cálculos. Imaginemos que el equipo, el blanco, pesa unas 4 toneladas, con chasis, llantas, todo. ¿Cuánto creen que pese la grúa que lo intentaba levantar? Menos. ¿Cuánto? Esta grúa que se ha caído, ¿cuánto creen ustedes que pese y deba levantar para que se pueda asegurar una maniobra segura? Para que se pueda permitir que haya una maniobra segura. Supongamos que es el doble, ¿ya? 4 toneladas el equipo blanco, 8 toneladas el primer equipo que cae. Ya, 8 toneladas. Ahora, el equipo que lo intenta levantar ya no va a levantar y ya no su capacidad ya no puede ser de 4 ni de 8. En total, ¿cuánto como mínimo debería poder levantar esta grúa? A 4 toneladas. Pero 4 era el auto blanco y 8 era la grúa que se cayó. ¿Cuánto en total? 12. 12 como mínimo, mínimo. No puedes contratar una grúa que tenga exactamente 12 toneladas. Siempre tienes que pedir una de más. 15 toneladas, imaginemos. Ya, tiene un brazo que es más... parece más estable porque es más grueso. No es una grúa... Tiene colocados sus estabilizadores. Sin embargo, y si nosotros analizamos, seguimos teniendo el mismo comportamiento. Se está intentando elevar la carga de un solo punto. No hay un contrapeso, la pluma se está colocando hacia un extremo y de ese extremo se está intentando izar. ¿Qué creen que vaya a suceder? Jóvenes señoritas, ¿qué creen que pueda suceder?
que se caiga. Porque estaba intentando elevar de un solo punto, las cargas no estaban estabilizadas, no había un contrapeso, en fin. ¿Cuántos equipos van cayéndose? 3. Ya, ahora viene una grúa, otra grúa. Intenta levantar los tres equipos anteriores. Ya, ahora, estos señores, en vez de ayudar, como dicen, más allá del que no estorba. Porque al intentar levantar todos estos equipos, se supone que necesitamos espacio. Todas estas personas están robando espacio. Ya, cuando hacemos una maniobra de izaje, número uno, tenemos que señalizar el área y debe estar libre de cualquier persona o trabajador. Tanto en la línea vertical de ascenso como en la línea horizontal o de radio de giro de esta grúa. Lógicamente a la izquierda, a la derecha, hacia atrás, en diagonal. Si la grúa gira en 360 grados, incluso hacia adelante. Ya se debe señalizar. Ahora hablemos. Bueno, ya hemos visto que provoca una gran cantidad de muertes. Puede ser también algunos factores relacionados que mientras se está haciendo el izaje, toque la línea de alta tensión. Puede ser golpeado por los paneles de la grúa, por las partes de la grúa. Puede hacer que se derrumbe porque se desestabiliza, porque no se equilibran las fuerzas. Pueden ser fallas en el equipo. Atrapado en porque cayera una carga de manera intempestiva y podría atrapar a una persona, o entre, que podría quedar entre dos estructuras. Normativa aplicable. La normativa relacionada a lo que son izajes y grúas es internacional. Nosotros no contamos con algún reglamento específico para hablar de los izajes a realizar. En Perú todavía no se tiene, no se realiza. Sin embargo, generalmente utilizamos las especificaciones de ASME, ANSI, OSHA, Estados Unidos. Utilizamos indicaciones también de Europa, principalmente ASME y ANSI. Estos dos son americanos, Estados Unidos. ASME es la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, o en inglés American Society of Mechanical Engineers. Y la ANSI es una empresa que administra estándares nacionales. ¿Sobre qué? Sobre diferentes temas. Por ejemplo, acá te dice, la serie B30 de la norma ASME-ANSI define criterios generales sobre actividades ligadas al manejo de cargas. Gatos hidráulicos, grúas puente, grúas torre, grúas móviles, grúas fijas, elevadores de tambor montados sobre base, grúas giratorias y fijas flotantes, eslingas, ganchos, la mayoría de estas cosas las vamos a ver el día de hoy. Bien, vamos a pasar esto. Conceptos. Izaje. ¿Qué es un izaje? Es una actividad en la que predomina el levantamiento o carga de materiales o elementos para ubicarlos a diferente nivel. Bien. Cintia. Cintia. Hito a raya. ¿Dónde está? Señorita Cole, que lea usted carga y capacidad bruta, por favor. Ok. Carga es el material o equipo que será levantado por el equipo de izaje. Capacidad bruta es lo que la grúa puede levantar sin tener en cuenta el peso del gancho.
la pelota, los dispositivos de levantamiento o cualquier otro dispositivo conectado a la grúa que no esté considerado como parte de la carga. Ya. La carga es el material o equipo que será levantado. Por el equipo de izaje. Puede ser un montacarga o una grúa. La capacidad bruta, ¿qué pasa? Que cuando nosotros queremos hacer un izaje, no solamente tenemos el peso del equipo. Gancho, ¿a qué se le llama gancho? A un dispositivo donde se anclan las cargas. ¿Para qué anclamos las cargas? Para poder realizar el ascenso de manera segura. Capacidad neta. Señorita Cintia, ¿tiene audio? Sí, ingeniero. Adelante, lea usted capacidad neta. Capacidad neta es lo que la grúa puede levantar teniendo en cuenta el peso del gancho, la pelota, los dispositivos de levantamiento o cualquier otro dispositivo conectado a la grúa que no esté considerado como parte de la carga. Ahora, el peso del gancho. La grúa puede ser jalada, puede levantar mediante cables de acero o mediante elementos de izaje elásticos. ¿Ya? Más adelante vamos a ver cuáles son. La capacidad bruta es solamente como hablar el peso seco del equipo. Sin considerar la carga, sin considerar los elementos. ¿Ya? La capacidad neta es considerando todo. Considerando los ganchos, considerando los dispositivos o elementos o accesorios inclusive. ¿Ya? Marisol. Sí, profesor. Contrapeso. Contrapeso. Es un peso adicional que se conecta a los cables antigiratorios o en general a cualquier cable de manera que éste permanezca tensionado aun cuando no se tenga una carga amarrada. También es el peso localizado en la base de la pluma, el cual ayuda a la estabilidad de la misma en el momento de levantar una carga. La pluma, o algunos le llaman boom, es la parte de la grúa que nos permite el ascenso de la carga. Bien. Ahora, el contrapeso puede ser parte del equipo o puede ser una medida que se coloca en los cables de ascenso o de izaje. Ahora, también puede ser que esté en el boom. ¿Qué es el boom o brazo? Es lo siguiente. Cuando nosotros, cuando tenemos una grúa, la pluma o boom es este dispositivo que nos va a permitir el izaje. Esto es el cilindro del boom y esto es el boom. ¿Y esto para qué nos va a servir? Para poco a poco ir levantando la carga.
¿Ya? Ahora, muchas veces en ese boom o brazo, por ejemplo, en este lado, ¿no? En este lado de aquí tenemos el contrapeso. Pero ¿qué pasa si no hacemos bien los cálculos necesarios? Podemos tener un accidente. Sigamos. Rosa. Rosa Mamani. Sí, profesor. Lea usted cuadrante de operación. Cuadrante de operación. Los cuadrantes de operación son aquellas áreas con respecto a la posición de la grúa, donde se levantan y se depositan las cargas, es decir, adelante, atrás, al lado derecho, al lado izquierdo. Se debe tener en cuenta que según la configuración de la grúa, estas no poseen las mismas capacidades en todos los cuadrantes. Entonces, te está hablando que el cuadrante de operación es el área o superficie que debe quedar libre al lado izquierdo, al lado derecho, hacia adelante y hacia atrás. ¿Por qué le llaman cuadrante? Porque es como que agarráramos una wincha, trazamos una línea hacia adelante, una línea hacia atrás, una línea a la izquierda, una línea a la derecha, y hacemos como un rectángulo. Dentro de ese rectángulo no puede existir ningún trabajador que pudiera caminar cerca a esa área. Y si la carga se realiza unos 20, 30 metros de izaje, ninguna persona, está prohibido que alguna persona camine debajo del ascenso o izaje de una carga. El cuadrante de operación no solamente es en línea horizontal, puede ser también en línea vertical, dependiendo de la grúa. Bien. Jason, lea usted eslingas. Jason. No lo escucho. ¿Tiene micro, Jason? ¿Está ahí? Creo que no está. Bueno. Sí, ingeniero. Adelante, lea eslingas. ¿Slingas? Sí. Ya. Dispositivo utilizado para el levantamiento de cargas y varía de acuerdo a la capacidad y al uso que se le vaya a dar. De esa manera existen slingas de cable, de cadena y sintéticas. Ya, ahora. Las eslingas son algo así como hablar de estas no son fajas, ya, pero parecen. ¿Por qué dice que pueden ser de cable, de cadena o sintéticas? Las sintéticas parecerán de plástico, pero no son de plástico, son de un poliéster. Son de un químico especial que permite el ascenso o descenso de cargas. Las eslingas nos permiten asegurar una carga. Las eslingas también pueden ser de cable o de cadena. Ya, siga leyendo, Estrobo. Dispositivo de izaje
que se posee dos terminales conectados por un cable de acero. Ya, este es el estrobo. Este que está al lado derecho, que tiene dos ojos. Es un dispositivo de izaje que posee un cable de acero y que tiene dos terminales. Cada terminal, en un terminal puede estar anclado a la carga y en el otro terminal anclado a la grúa. Para realizar el izaje, para poder asegurar la carga. Sigamos leyendo, a ver. ¿A quién le tocaría nuevamente? A Cintia. Grillete. Cintia. Ya, a ver, ¿quién? Elizabeth, lea usted grillete. Grillete. Dispositivo de izaje el cual consta de un elemento de acero con ángulo. Este es el ángulo. Dispositivo de izaje el cual consta de un elemento de acero. Este es un elemento de acero, el cual, ¿cómo se utiliza o cómo se puede asegurar una carga aquí? Porque por acá puede pasar un cable y se asegura con este dispositivo. Ya, vamos a observar cómo son las maniobras. Va a seguir leyendo Elizabeth el siguiente concepto. Pluma o boom. Pluma o bu es el brazo principal de la grúa. Es de donde cuelgan el bloque y a su vez las cargas. Existen varios tipos de plumas, como plumas telescópicas y plumas de celosia o armazón. ¿Continúo? Ahora, a ver, un momentito, va a explicar. Como les había dicho, es la parte de toda grúa donde se cuelgan las cargas, los bloques. Telescópicas porque se expanden, se extienden. Ahora, aparte de ello, plumas de celosio o armazón son las plumas que han observado que simplemente son un sistema vertical o un sistema giratorio, ¿no? Ahora, carga límite de trabajo es la máxima carga autorizada que soporta el producto. ¿Cuál producto? O sea, el equipo tiene una carga límite, una carga segura y una carga aprobada. La carga límite es la máxima carga autorizada. Por encima de esa carga no se puede hacer un izaje. La carga segura de trabajo es la máxima carga que puede ser levantada en forma económica y segura. ¿Por qué económica? Porque posiblemente se podría analizar el costo. ¿Cuánto puede costar alquilar una grúa de, no sé, 5, 10, 15, 25, 50 toneladas? A eso se refiere la máxima carga que puede ser levantada en forma económica y segura. Cuando el equipo está nuevo y en buenas condiciones. Cuando está nuevo
Ya no tiene ningún tiempo de uso. Y la carga probada es la fuerza promedio a la que se somete al producto antes que se observe alguna deformación. Tenemos los cables de acero que se van a colocar. Si los cables de acero empiezan a deformarse, justo antes de que se deformen se llamaría carga probada. Es la fuerza promedio a la que se somete un producto. O sea, lo está sometiendo y es esa carga antes de deformarse, antes que se observe alguna deformación. ¿Qué es el maniobrista o rigger? Es la persona calificada y acreditada. Para hacer una maniobra de izaje no se hace con un operador nada más. Se hace con un rigger. ¿Quién es el rigger? La persona calificada y acreditada, encargada de realizar la fijación de la carga. Él es el que fija la carga, coloca los grilletes, los estrobos, en fin. Dar señales estándar al operador de la grúa durante la ejecución del izaje. O sea, hace manualmente señas. Le hace señas y esas señas no son por un estándar nacional. Una norma ANSI establece cuáles son las maniobras, cuáles son los movimientos de mano que debe realizar el rigger. Operador es la persona calificada y acreditada encargada de realizar la planificación y ejecución del izaje. En sí, ¿quién creen ustedes que realiza la planificación de una maniobra de izaje? Jóvenes señoritas. El operador. Tiene un cargo más alto que el operador. ¿Quién? El Rigger. No, el cargo más alto. El rigger tiene un cargo más bajo, se puede decir. ¿Quién? No sé, profe, dígalo usted. El supervisor. ¿Quién va a planificar la maniobra y que sea realizada de manera segura? ¿El encargado de operaciones? No, el supervisor. El encargado de seguridad debe verificar que se tengan todos los documentos, los permisos. No simplemente se necesita un PETS, un IPRC. Imaginemos que estamos elevando cargas que son como, no sé, motores de equipos, partes de algunos equipos que representan un alto costo. El operador no va a manejar todos esos documentos, herramientas, y no es el autorizado. El autorizado es el técnico o ingeniero supervisor encargados de la maniobra. Y ellos tienen que planificar. ¿A qué se refiere con planificar? Deben verificar qué necesitan. Equipos, herramientas, accesorios, cuánto personal, el operador, el rigger, evacuar la zona de trabajo. Bien. Ahora, a ver. Marisol Rodríguez. Sí, profesor. Lea usted estos conceptos. Carga de ruptura. Es la carga aplicada al producto, lo cual falla o no sostiene dicha carga. Carga dinámica. Fuerza de la aplicación repentina, impactos o tirones. Produce un aumento considerable de la carga estática. Factor de seguridad. Reserva teórica del producto
resulta de dividir la carga de ruptura por la carga límite de trabajo. Carga de ruptura. Aquí ya no, el equipo ya no sostiene la carga. ¿Por qué se le llama de ruptura? Porque los elementos se rompen. No soportan la carga. Carga dinámica. Cuando estás haciendo un izaje, carga dinámica sería la fuerza necesaria que va a realizar el equipo. Puede ser impactos, puede ser tirones. Produce un aumento. ¿A qué es la carga estática? La carga estática representa el peso sin considerar las fuerzas que va a realizar el equipo. Carga dinámica, perdón, sería considerando esos esfuerzos que va a realizar el equipo, esa fuerza necesaria para elevar o para hacer el tirón de levantamiento. El factor de seguridad nos permite asegurar una maniobra para que no tengamos alguna novedad. Accesorios. Acá tienes los cables. ¿Esto cómo se llamaba? Grillete. No, esto se llama... ¿Cómo se llama esto? Pluma. No, esto es... Estos son ganchos. Esto es un gancho. Ya, esto es un gancho. Y por acá va un cable de acero, un tecle de cadena. Esto puede ser un slinga o puede ser un straw, el cual estamos asegurando la carga. ¿Cómo se llama? Grillete. Grillete. Y el otro, el último, que es un slinga. Ahorita vamos a ver qué son las slingas. ¿Qué es un cable de acero? Es una máquina simple que está compuesta de un conjunto de elementos que transmiten fuerzas, movimientos y energías entre dos puntos, con el objeto de lograr un fin deseado. ¿Cuál fin? El izaje. ¿Qué es un cable? Otra vez, está compuesto por elementos que transmiten fuerzas y movimientos, también energía. Ahora, un cable tiene partes. A ver. Rosa Mamani, lea usted alambre y torón. Señorita Rosa. Profesor, ¿cuál me dijo cable y qué más? Alambre y torón. Alambre, componente básico del cable de acero, el cual es fabricado en diversas calidades. Torón. Uh-huh. Está formado por un número de alambres de acuerdo a su construcción, que son enrollados helicoidalmente alrededor de un centro en una o varias capas. Ahora, el alambre es el componente básico de cualquier elemento de izaje, siempre y cuando sea de acero o sea metálico. Componente básico. Es fabricado en diversas calidades de resistencia, en fin. Ahora, el torón es la unión de varios cables. Está formado por un número de... Perdón, cables. Está formado por un número de alambres que están enrollados. Helicoidales, porque sería algo así como si hicieras... torsión. A ver qué dice. Ya, ¿qué más? Alma. Ahora, ¿va a leer Alma? ¿Quién va a leer Alma? A ver. No, creo que Rodríguez sí leyó. Yo, ingeniero. Ya que insistes, Alma y cable.
alma es el eje central del cable donde se enrollan los torones. Esta alma puede ser de acero, fibras naturales o de polipropileno. Cable es el producto final que está formado por varios torones que son enrollados helicoidalmente alrededor de un alma. Ahora, Señora, ¿qué son torones? ¿qué? ¿Qué son torones? Disculpe, Es le pregunto. es un toro grande, no mentira. Un torón es el enrollado de varios alambres. Como se estarán dando cuenta, la composición de un cable, tiene cuatro partes. Los alambres son las unidades. Un solo hilo del del cable es un alambre. Un solo hilo. Juntas varios de esos hilos y los enrollas helicoidalmente como si los estuvieses torciendo. Sería un torón. Ahora, ¿qué es el alma? Es el eje central. Es donde se enrollan los torones. O sea, estos torones, estos de aquí, se van a enrollar y por dentro va a haber algo para asegurar la resistencia. ¿Cómo se llama? Alma. Puede ser de acero, fibras naturales o de polipropileno. Y el cable ya pues es todo el conjunto en total. Está formado, es producto final, está formado por varios torones enrollados. ¿Me entendieron o no me entendieron? ¿Esto por qué es importante? Porque va a depender de ello si realizas una buena o mala maniobra. Bien, sigamos. ¿Tienen alguna pregunta o duda? Las nomenclaturas de un cable. Tenemos dos tipos, el número de torones entre el número de almas. La sección transversal del cable muestra 6 torones con 19 alambres cada uno. Acá, ¿cómo son 6 torones? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 entre 19, ¿por qué? O 6 por 19. Porque son 19 alambres lo que hay dentro. Y cada torón posee una distribución de 9 alambres gruesos, 9 alambres delgados y un alambre en el centro. ¿Qué sería el alambre del centro? ¿Cómo se llamaba? Lo que recubría los torones, ¿cómo se llamaba? Alma. Alma. ¿Ya? Y de esa alma puede depender, tal vez, si es que soporta o no soporta la carga. Si es que está desgastado esa alma, siempre se deben revisar los elementos con los que vamos a hacer izaje. Se supone que vamos a realizar la inspección antes de hacer la maniobra, no durante, no después. ¿Qué requerimientos? Aquí se necesita que tenga bastante resistencia para soportar la carga. ¿Y de qué depende? Depende del diámetro del cable, del grado o calidad de los alambres y del tipo del alma. La flexibilidad. ¿Por qué flexibilidad? Porque muchas veces necesitamos doblar. Debe ser capaz de doblarse sobre poleas pequeñas, enrollarse en tambores sin que los alambres se corten. Muchas veces cuando queremos doblar los alambres, como son de acero, se cortan entre ellos. Se logra con torones, con alambres delgados, lo que se traduce en una resistencia a la fatiga, una mayor resistencia a la fatiga. O sea, si los alambres son delgados, tienen mayor resistencia al doblado. Lo anterior se mejora si el cable es preformado. En la abrasión, el cable se desgasta, o sea, por fricción, por el calor que se va generando y por los elementos de izaje. Muchas veces entre los elementos o dispositivos de izaje tenemos diferentes metales. Estos van haciendo que se desgaste cada vez que pasa por la polea.
o cuando entre en contacto con objetos estacionarios. ¿Qué solución? Alambres exteriores más gruesos para que soporte ese desgaste. Aplastamiento. Algunos cables sufren distorsión cuando son sometidos a presiones muy elevadas, en poleas o tambores. Uso de cable con alma de acero independiente, para que no sufra esa distorsión el alma. La corrosión, cables de contacto con elementos corrosivos, por ejemplo sustancias, químicos, o expuestos a condiciones atmosféricas por un largo periodo. ¿Qué podemos hacer? Uso de cable galvanizado, uso de cable inoxidable, lubricar los cables. ¿Saben ustedes qué significa galvanizado? ¿No? ¿Nadie sabe qué es galvanizado? Es como cuando tú pintas para evitar que se oxide, ¿ya? Estás teniendo una cobertura externa. Galvanizar es esa acción. Darle una protección al cable para evitar que se corroa. Porque cuando se corroe, puede disminuir su resistencia y arriesgar la maniobra. Rotación. El cable comienza a rotar al aplicar carga axial. Ahora, ¿qué provoca esa rotación? ¿Qué provoca esa rotación? Esta alteración. El descontrol de la carga. Puedo tener uso de cables antigiratorios, uso de cable torcido regular, uso de alma independiente. Acá tenemos. A mayor número de alambres, mayor es la resistencia a la fatiga. A menor número de alambres, mayor es la resistencia a la abrasión. Ahora, el factor de seguridad, ¿para qué se usa? ¿O por qué? Porque queremos reducir la resistencia del cable, ya que puede haber un uso excesivo. Fatiga de los alambres. ¿A qué se le llama fatiga? Cuando nos damos cuenta que se están desgastando. Corrosión. Variación de la calidad. Cargas impuestas por aceleración. ¿A qué se refiere? El movimiento constante. Condiciones ambientales. Humedad. Inexactitud en la determinación de la carga. Sus dimensiones, que son bastante irregulares. Reducción de la capacidad y resistencia del cable al doblarse sobre poleas. Definición. ¿Qué son los estrobos? Son elementos de izaje conectados por un cable de acero. Ya, estos nos permiten, unos tenemos tipos de estrobo, diámetro del cable, tipo del cable, longitud del estrobo y longitud del ojo. Esto es el ojo. Y acá es donde, ¿qué se va a hacer? Se va a asegurar una carga. Ya, observen. Acá tenemos alguna configuración. La capacidad de carga de un estrobo depende de su diámetro. No sé si se dieron cuenta que había una imagen donde se observaba un gancho y se observaba que generaba un ángulo de lado a lado. Mientras más grande sea ese ángulo, mientras más alto sea ese ángulo, hay menor esfuerzo. ¡Salud! La capacidad de la carga de un estrobo depende de su diámetro, su configuración, tipo de acero y de los ángulos que forman sus piernas. ¿A qué se refiere con sus piernas? Cuando doblas esto, esta es una pierna y esta es otra pierna.
Mientras menor sea el ángulo, mientras menor sea el ángulo, los esfuerzos son mayores. Si es más alto el ángulo, los esfuerzos son menores. A ángulos inferiores a 45 grados, los estrobos se someten a esfuerzos mayores. Acá lo ves. Mira, si el ángulo con la horizontal es de 50 grados, esta carga es de 1000 libras. ¿Cuánto va a soportar cada pierna? 571 libras. Si el ángulo va descendiendo de 50 a 45, igual sigue teniendo 1000 libras, pero las piernas ahora soportan 701. Y si el ángulo es de 30 grados y esta longitud es 1000 libras, las piernas soportan también 1000 libras. O sea, más esfuerzo se realiza. Por eso es importante considerar el ángulo de la estrobada. Las eslingas. ¿Sí alguna vez has observado estas eslingas en una grúa? No, nunca he visto una eslinga. Jóvenes señoritas. No, profe. Es como hablar de un elemento plástico, entre comillas, pero no es plástico, es de un químico especial. Y esto lo que va a hacer es asegurar de lado a lado una carga. La eslinga o cincha es una herramienta de elevación. Es el elemento intermedio que permite enganchar una carga a un gancho de izado o de tracción. Consiste en una cinta con un ancho o largo específico, cuyos extremos terminan en un lazo. Acá tienes los lazos. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Que nos dan suavidad, permite manejar superficies pulidas y pintadas sin producir marcas. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros utilizamos los elementos metálicos, dejan marcas, generalmente de color oscuro. Flexibilidad, se adaptan a la forma, como son como les decía, estos componentes químicos permiten que se vuelva más flexible, como si fuera una banda elástica. ¿Ya? No igual, pero aproximadamente eso. Se adaptan a la forma de la carga sin producir abolladuras. Resistencia a la humedad y agentes químicos tienen estas eslingas. No se oxidan, por lo que no manchan los materiales como el acero inoxidable. ¿Por qué no se oxidan? Porque no son metálicos. Y además, porque tienen una protección especial. No generan chispas, se puede usar en ambientes explosivos para hacer el izaje de cargas. Por su construcción minimizan el giro de la carga. ¿Qué más? Por su construcción, minimizan el giro de la carga. Livianas, son de fácil manejo y evita el peligro por golpes o cortaduras. Y son elásticas, como había mencionado. Eslingas con ojo revirado. ¿A qué se refiere? Un ojo en un sentido y el otro ojo en sentido contrario. El ojo de la eslinga se encuentra revirado en 90 grados respecto al plano principal.
Acá está el funcionamiento del eslinga. La eslinga se asegura, se coloca un gancho, se empieza a jalar hacia la parte superior. Ahora, ¿de qué depende el tipo de eslinga que vamos a utilizar? Del material empleado en su fabricación. Puede ser mezclas de nylon, poliéster. Espesor de las capas de cinta que suministra. ¿Para qué le damos mayor espesor? Para soportar las condiciones del medio u otras condiciones. Número de capas, con que se construye el eslinga. También ancho del eslinga. ¿Cómo se especifica una eslinga? Para solicitar una eslinga se deben especificar los siguientes parámetros: capacidad de la carga segura, factor de seguridad, requerido a la ruptura, largo de la eslinga, forma de la eslinga y o tipos de ojos, y ancho de la eslinga. Presiones de contacto bajas. Grilletes. Aquí está y lo vas a entender mejor. ¿Esto qué sería? Un cable de acero. ¿Y esto qué es? Un grillete. El grillete va anclado a un gancho. Este gancho pasa por aquí, se coloca el grillete. ¿Y para qué sirve esta conexión? Para evitar que esto se pueda deslizar, asegurando el ascenso de la carga. ¿Me entienden? Sí, profe. Ya, ahora, ¿a qué se refiere con factor de seguridad? Si tu cable, si tus elementos o tu grúa, tu carga, es de 4 toneladas, primero, la grúa y este equipo, el grillete, debe resistir por lo menos 6 veces esa carga. O sea, si la carga pesa 5 toneladas, el grillete debe resistir ¿cuánto? 6 veces. 30 toneladas. Las cargas siempre deben aplicarse en el plano del arco, aquí, presentando reducción según el ángulo. Un ángulo de carga de 0, 100% la carga límite, 45 grados, 70%. Mientras también este ángulo de carga, si es mayor, disminuye la carga límite. O sea, tiene menor eficiencia. Grilletes cablero, aumenta la vida útil de los estrobos, no requiere guardacabo, resistencia se ve favorecida en un 15% adicional. Esto se pasa por acá, ¿qué cosa? El gancho, no te olvides. Grillete tipo cadena posee forma de un eslabón, dos tipos, pasador roscado y concha beta, solo para usar tiro en línea. El uso de grilletes e inspección. Verifique periódicamente las dimensiones del grillete. Verifique la deformación, el ajuste del pasador y la rosca. Estos son el pasador y la rosca. La rosca es este dispositivo que se conecta. Y la rosca es lo que asegura. Esto que va acá afuera es la rosca y el que se coloca de lado a lado es el pasador. Mida esta dimensión, compárela con la original. Esta dimensión, esta longitud. Compararla con la original se refiere con lo que te decía el catálogo. Evitar colocar el pasador en punto de fricción. Acá, por ejemplo, hay un punto de fricción, rozamiento. Si es necesario, fije el pasador con alambre.
Tienes las cargas límite, tecle de cadena, es este dispositivo. Aplicaciones de tiro, esto es para hacer un levantamiento así. Un levantamiento como un tirón, un levantamiento así violento. Evite su uso en maniobras de levante. Rangos de 1.5 toneladas a 20 toneladas. Aplicaciones de tiro. Tecle de cable o TIRFOR. Aplicaciones de tiro y levante. Rangos entre 0.8 toneladas a 3 toneladas. Usa cable SEAL de 6x7. Aplicaciones de tiro también. Cálculo del centro de gravedad. ¿Por qué necesitamos saber el centro de gravedad? Para poder equilibrar las fuerzas y así hacer un izaje de forma segura. Tenemos el cálculo del centro de gravedad mediante la masa, o sea el peso que genera en una determinada área, por las longitudes. Puede ser en cuanto a longitud o en cuanto a ancho. Y deducimos el centro de gravedad. Izajes críticos, tipos de grúa y medidas de control. Izajes críticos. Cuando supera el 70% de la capacidad de la carga de la grúa. La capacidad de la carga de la grúa 5 toneladas. Y supera en 70%. O sea, 5 toneladas, esta carga podría ser 4 toneladas. Supera el 70% de la capacidad de la grúa. La capacidad de carga. Cuando la pendiente del terreno sea mayor a 5%, porque podría generar una inestabilidad. Cuando se realice con 2 o más grúas. Grúa tándem o ascenso tándem es cuando dos grúas hacen el ascenso. Cuando se realicen cercanos a líneas eléctricas. Cuando se levanten materiales peligrosos o explosivos. Cuando se realicen en lugares confinados. Cuando se eleven personas en canastos. Esos son todas estas, cada una de ellas son izajes críticos. La clasificación. Existen tipos de grúas. Grúas montadas sobre orugas. Pueden tener mayor estabilidad, pero aún más todavía tienen las grúas montadas sobre orugas, pluma celosía, porque tiene un contrapeso. En el caso de las grúas sobre vagones o locomotoras, no es muy común su aplicación. Las grúas montadas sobre ruedas sí, también existen plumas telescópicas y todo. ¿Cuál es el detalle? Que si es que no vamos a tener los estabilizadores que van a elevar estas llantas, podría igual tener un problema, porque estas llantas pueden podrían provocar la aceleración del equipo. Grúa montada sobre camión comercial, grúa montada, pluma celosía y pluma telescópica. Si entendiste, una pluma celosía es aquella que tiene un contrapeso para generar un apoyo sobre el izaje de la carga. Grúas para el servicio pesado. ¿No? ¿Cómo se llaman estas? Grúas torre. ¿No? El cálculo de los elementos, del peso, del volumen. También tenemos el uso de las eslingas y aparejos, y siempre tenemos que verificar las condiciones de nuestros elementos, si están doblados, torcidos, si está alterado el alma, si ya no se puede regresar a su posición y necesito usar ese cable. Analizar si de verdad no tengo otra forma de realizarlo. Las cadenas, estas son las eslingas, y la abrasión provoca este corte. Esto es el grillete,
¿no? Verificar también si es que está corroéndose, o se está oxidando o se está corroendo. ¿Qué más? Tenemos el triángulo de seguridad de izaje. Equipos. Sus límites. Tenemos que saber su capacidad máxima. Sus dispositivos de seguridad, el modelo y año. Su carga, forma, peso, centro de gravedad, sus aparejos, o sea, los elementos con los que vamos a hacer el izaje. Asegurar la carga. Factores externos, el ambiente, el terreno, la temperatura, los vientos, el personal, la certificación y la experiencia. Tipos de izamientos, normal o crítico. Cuando hacemos el izaje, generalmente lo que se forma o lo que se obtiene es un brazo de palanca. Este cálculo lo hacen los ingenieros mecánicos para saber si es que puede o no puede soportar ese izaje que se desea realizar. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta o duda? Jóvenes señoritas. Bueno, vamos a ir al receso. 15 minutos. A las 7:50 regresamos. 7:51 por si acaso no vaya a ser que alguno